Entonces por eso que no lo vamos a desarrollar, porque vamos a repetir otra vez todo lo que ustedes ya saben de colecistitis aguda, de apendicitis, de diverticulitis. Vamos a entrar directamente en abdomen agudo obstructivo. Básicamente vamos a hablar de las obstrucciones intestinales. Aquí mismo en esta primera imagen podemos ver la principal etiología de obstrucciones intestinales en el adulto constituye las bridas y adherencias. Aquí vemos estas imágenes, ¿verdad? Formaciones fibrosas que se forman dentro de la cavidad abdominal posteriormente a algún procedimiento quirúrgico. En un tiempo mediato o a largo plazo después de una intervención quirúrgica se forman bandas de fibrosis, puentes de fibrosis que ocasionalmente pueden atrapar un asa intestinal y constituir así una obstrucción intestinal, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes que han sufrido cirugía en el abdomen inferior, de orden ginecológico, de orden inflamatorio. En general la regla es que cualquier cirugía convencional, abierta, tiene la capacidad de desarrollar vías y adherencias. Y también existe cierta predisposición individual de cada paciente. En esta otra imagen vemos también aquí otra causa de obstrucciones intestinales que van a abordar más profundamente con el doctor Luis González, que son las invaginaciones intestinales. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Imagínense conmigo introducir la mano dentro de una media larga y tomen el extremo de esa media y lo introducen dentro de la misma media. Acabamos de invaginar a esa media. Es algo muy similar a lo que ocurre aquí. Una porción del tubo digestivo se invagina, se adentra dentro de la luz de una porción inmediatamente distal. La invaginación más comúnmente ocurre del íleo terminal hacia el ciego o adentro del ciego a través de la válvula ileocecal. Una invaginación ileocecal. Y esto también puede determinar una obstrucción del intestino. Esta es una situación común, una causa común de obstrucciones intestinales en la población pediátrica, particularmente lactantes menores que han sufrido algún proceso viral, generalmente de vías respiratorias o incluso gastrointestinal. Y como consecuencia de la respuesta del sistema inmunitario de estos pequeños lactantes, los ganglios linfáticos del mesenterio se agrandan de tamaño, resultan dolorosos, se inflaman y actúan como en la cabeza de una invaginación. La propia inflamación del ganglio es la que termina favoreciendo el inicio de esta invaginación y que obviamente cursa con dolor. En el lactante esto se manifiesta como un llanto irritable, un llanto que no mejora con nada. El niño rechaza la lactancia, distensión del abdomen, vómitos y la famosa diarrea en jalea de grosella. Así como la jalea de una grosella, el niño tiene deposiciones, el lactante tiene deposiciones muy particulares, muy características. Entonces ese sería un ejemplo de obstrucción intestinal en esa población pediátrica, en los lactantes. Paradójicamente, alguna vez ya habremos mencionado, y estoy seguro que ustedes tienen muy claro eso, que para estudiar el tubo digestivo en el adulto, el peor estudio probablemente es la ecografía. Si no tienen eso en mente, deberían tenerlo. Si yo quiero estudiar intestino en un paciente, ecografía no es el mejor método, porque el contenido gaseoso del tubo digestivo es el peor enemigo de la ecografía, ¿verdad? Pero paradójicamente en los niños, si quiero investigar una invaginación intestinal, el gol estándar es la ecografía abdominal. Y eso obedece por el pequeño tamaño de estos niños, su pared pequeña, escaso contenido adiposo. Entonces es fácil de identificar mediante el ultrasonido la zona de invaginación, que se observa como varias camadas de pared intestinal edematizada que se describe como la famosa imagen en diana o en albo. ¿Okay? Bueno, eso van a profundizar después con el doctor Luis González. El tratamiento en estos niños no suele ser de entrada quirúrgico, idealmente de conductas conservadoras como la desinvaginación neumática o hidrostática.
y en algunos casos excepcionales, cuando ya hay isquemia y signos de necrosis o peritonitis, no hay otra que una laparotomía, resección y anastomosis, ¿verdad? Para empezar a hablar de obstrucciones intestinales, ahora sí enfocándonos un poco a los adultos, la población adulta, primero tenemos que mencionar las clasificaciones que ustedes tienen que manejar. Según el mecanismo de producción, las obstrucciones pueden ser funcionales o pueden ser mecánicas. Desde el punto de vista quirúrgico, el que realmente nos interesa son las obstrucciones mecánicas. Como dice su nombre, existe un obstáculo mecánico, un obstáculo orgánico, una masa, como quieran llamarlo, que impide el tránsito del tubo digestivo, que impide la progresión del contenido intestinal. A diferencia de las obstrucciones funcionales, donde no existe ningún obstáculo mecánico, sino que hay una alteración de la motilidad intestinal. El peristaltismo intestinal es el que se detiene por alguna razón, generalmente de orden clínica. ¿Cuál sería un ejemplo, o el ejemplo más frecuente, o la causa más frecuente de una obstrucción funcional? ¿Alguna vez ya vieron una cirugía de laparotomía exploradora de cualquier origen? Y tal vez alguna vez vieron cómo se lava el intestino en una peritonitis, se lava con suero fisiológico caliente o tibio, ¿verdad? A veces suficientemente caliente como para desplumar una gallina. Así decimos popularmente, ¿verdad? Porque tiene que ser bastante tibio, no puede ser frío. Lavamos, secamos, anastomosamos, ¿verdad? Esa manipulación es suficiente como para generar una reacción al peritoneo visceral del intestino, y posterior a una cirugía, en el postoperatorio ya, es muy común que el intestino no tenga el peristaltismo habitual, que el peristaltismo esté detenido. A eso es lo que se llama íleo paralítico, y ese es un ejemplo de una obstrucción funcional. El paciente, después de una laparotomía, dependiendo de la etiología y el grado de manipulación, puede quedar sin peristaltismo incluso hasta 5 días después. Es totalmente esperable eso. Y ya he visto en exámenes cuál es la causa principal o la causa más común de parálisis funcional o de obstrucción funcional postoperatorio inmediato. ¿Sí? Y la segunda causa, quitando el postoperatorio, el síndrome de Ogilvie se llama. Síndrome de Ogilvie. ¿En qué consiste este síndrome? Se da clásicamente en los pacientes clínicos. Ustedes hacen su práctica en clínica médica también, ¿verdad? Comparten así con los genios también ahí de clínica médica. Y ven que los pacientes tienen una lista de patologías, ¿sí o no? Aquel abuelito que está ahí encamado hace 15 días ya está internado. Tiene insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, a veces obesidad. Y para variar tiene una fractura de cadera que le condiciona una situación de encamado crónico. Toda esa combinación de factores hace que el peristaltismo de este paciente esté alterado por desequilibrios hidroelectrolíticos comúnmente. Y el paciente comienza a distenderse, a vomitar, no está eliminando heces. Y el clínico, ¿qué hace? Cuando no sabe qué hacer, le llama al cirujano, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar este escenario, y clásicamente cuando nos llaman de clínica médica por un cuadro obstructivo y vemos a ese paciente en ese contexto, ya estamos pensando en el síndrome de Ogilvie. Entonces el tratamiento de eso es clínico, se basa en corregir los disturbios hidroelectrolíticos, descomprimir un poco el tubo digestivo mediante una sonda nasogástrica, una sonda rectal, tacto rectal con fines de estimular el reflejo, fisioterapia motora de ese paciente, porque la deambulación es muy importante para el adecuado tránsito intestinal. Y esos pacientes encamados crónicos no deambulan, no tienen actividad motora, entonces necesitan de esa pequeña orientación, ¿verdad? En algunos casos termina siendo quirúrgico también esos pacientes, y el caso particular es que cuando se detecta que el diámetro del ciego llega o supera los 13 centímetros, eso se considera un signo inminente de ruptura del ciego. Y si se rompe el ciego, si se abre el ciego, imagínense la consecuencia, se derrama el contenido fecal en la cavidad abdominal.
Cuando sospechamos de eso, se debe confirmar mediante una tomografía de abdomen. Es el método para poder medir y valorar el diámetro del ciego. ¿Okay? Pero en general, obstrucciones funcionales son pacientes clínicos, no son pacientes quirúrgicos. ¿Sí, Mónica? Essa sim é o que a gente vê na imagem, como se fosse um grão de café. No. Mas tem um diagnóstico que a gente viu na aula de diagnóstico, uma imagem, era signo de ogiva. Sí, puede ser. Es que se ve, el colon se ve totalmente dilatado también, pero no el simple grano de café. El simple grano de café es más característico del vólvulo del sigmoide y eso sí es una función mecánica, no funcional. Não, mas aí no caso do signo de ogiva, como é que ele vai representar? Só vai apresentar a... Se ve el colon muy dilatado, las austraciones del colon y la medición del ciego que es mejor objetivada en tomografía, no en radiografía simple. ¿Está bien? Pero en general el síndrome de Ogilvie no es un signo radiológico, sino que es un signo clínico, un síndrome clínico. Es que es diferente, né? A síndrome do signo. Exactamente. La causa es síndrome de Ogilvie y el signo radiológico lo que muestra es la dilatación del marco colónico, pero no el signo del grano de café. ¿Está bien? Bueno, ahora enfocándonos más en las obstrucciones mecánicas, según el grado de obstrucción de las obstrucciones mecánicas pueden ser parciales o totales, así como lo dice su nombre, ¿verdad? El factor orgánico, la causa mecánica puede obstruir totalmente la luz intestinal de manera hermética o puede hacerlo de manera parcial. Si es de manera parcial, lógicamente que permite cierto pasaje de gases y de cierta manera también de líquido, por lo menos, a través de la obstrucción. ¿Entienden? ¿Cómo esto se puede objetivar en la práctica? Aquel paciente con síntomas de obstrucción intestinal que no elimina ni heces ni gases, o sea, no puede estar totalmente obstruido, es una obstrucción total. Pero aquel paciente que tiene detención de heces, pero todavía está eliminando gases o cierta cantidad de líquido, una secreción, a veces una pequeña diarrea, esa es una obstrucción parcial, también conocida como una pseudo-obstrucción intestinal. Ya tiene síntomas de obstrucción intestinal, pero todavía está eliminando un poco de gases, a veces un poco de diarrea en escasa cantidad, a veces ni siquiera es diarrea, es simplemente una secreción acuosa ahí que le mancha a nivel anal, ¿verdad? Según la gravedad puede ser una obstrucción simple o estrangulada. Esto hace referencia al grado de compromiso vascular. Obstrucción simple es cuando solamente se detiene la progresión del contenido intestinal. Y obstrucción estrangulada es cuando ya ocurre un compromiso vascular de esa porción intestinal también. El mejor ejemplo que podemos colocar aquí es relacionado a las hernias que ustedes ya conocen, ya manejan. Una hernia atascada sería un ejemplo de obstrucción simple. ¿Recuerdan lo que era una hernia atascada? Cuando el anillo herniario comprime el asa intestinal, impide la progresión del contenido, pero la vitalidad intestinal está conservada. Y obstrucción estrangulada es cuando la vitalidad intestinal ya está comprometida. Ahí está el ejemplo de una obstrucción simple, solamente se detiene la progresión del contenido sin compromiso vascular. Y estrangulada es cuando ya hay isquemia, cuando ya hay compromiso vascular. En cuanto a la localización, esta es la más importante de todas que tenemos que manejar. Tiene algunos enfoques clínicos también que vamos a colocar. ¿Cómo se clasifica según la localización? Altas y bajas. ¿Cuál es el límite anatómico de las obstrucciones altas y bajas? Ali. ¿Por qué les pregunto esto? Porque se confunde bastante con la clasificación de las hemorragias digestivas altas y bajas. Clásica confusión. ¿Te escuchamos? Sí, ¿No te acuerdas? ¿Alguien te ayuda, Alita? Ángulo de Treitz es el límite de las hemorragias digestivas altas y bajas. Mónica. La válvula ileocecal allá abajo. Y hace mucha diferencia. Porque imagínense, si la válvula ileocecal es nuestro límite de obstrucciones intestinales,
todo lo que está para arriba de la válvula ileocecal constituye una obstrucción alta. Es decir, ¿qué es lo que está para arriba de la válvula ileocecal? Ileum, ¿verdad? Yeyuno, duodeno, estómago, esófago, faringe, boca, vamos a decir así, hasta salir afuera. Y por lo tanto, todo lo que está distal a la válvula ileocecal, es decir, todo el marco colónico, recto, ano, será obstrucción baja. Es importante definir eso. Bueno, en cuanto a las etiologías específicas o causas específicas, se dividen en causas intraluminales, como lo dice su nombre, desde la luz intestinal está obstruyendo, causas intrínsecas de la pared o parietales y causas extrínsecas de la pared o extraluminales o extraparietales. Dentro de las causas intraluminales tenemos cuerpos extraños que pueden ser ingeridos, introducción endoanal, cualquier tipo de cuerpo extraño que pueda obstruir el tubo digestivo. Cálculos biliares, ¿recuerdan aquel concepto de ileobiliar? ¿Qué era el ileobiliar? Leandro, ¿qué era el ileobiliar? ¿Por qué no se asusta cuando se dice sus nombres? Porque nós somos muitos e você sabe o nome de todo mundo. No entendí. É porque nós somos muitos e você sabe o nome de todo mundo. No, pero no es por eso que se asustan. Es normal que uno se asuste cuando se le está preguntando algo, pero es importante que ustedes superen eso, porque cuando sean internos van a estar frente a todos ahí presentando a sus pacientes, a conocidos y desconocidos. Y acá son todos conocidos al menos. ¿Y los like? En el contexto de una enfermedad biliar, el síndrome de Mirici, un cálculo grande de la vesícula que migra a través de una fístula, habitualmente al duodeno, y ese cálculo va viajando hasta que llega en el ileum terminal, en las inmediaciones de la válvula ileocecal, y se impacta ahí, causando una obstrucción intestinal mecánica, alta o baja. Alta porque estamos por encima de la válvula ileocecal. Entonces ahí vemos el ejemplo. Después están los bezoares. ¿Ya escucharon hablar de los bezoares? Los bezoares son concreciones de materia orgánica que no se puede digerir. Por ejemplo, están los tricobezoares y los fitobezoares. Los tricobezoares son bolas de pelo, acúmulos de pelo que se dan en un contexto muy particular, generalmente mujeres por la facilidad de acceso del pelo a la boca, ¿verdad? Generalmente pacientes que tienen algún disturbio psicológico o psiquiátrico y que tienen la ansiedad o la manía de ingerir pelo por meses, por años. Y ese pelo se va acumulando en el estómago, en alguna porción del intestino y se forma una bola de pelo que no se digiere, que no se degrada con el ácido clorhídrico gástrico. Y en algún momento puede llegar a causar una obstrucción intestinal. Seguramente ya vieron algún video, algún reel operando un tricobezoar. Al abrir el estómago se saca literalmente un cuerpo extraño ahí de una bola de pelo que termina contorneando la luz del estómago, dibujando ahí el molde del estómago. Ô doutor, e fica no estômago? Se queda alojado ahí en el estómago, a veces en el intestino delgado, más comúnmente como una obstrucción alta. Difícilmente llega a pasar ya de la válvula ileocecal y causar obstrucción baja. Eso sería el tricobezoar. Y el fitobezoar consiste en la ingestión de vegetales, de semillas vegetales clásicamente. Una causa común de obstrucción intestinal en escolares. Cuando hagan su internado en pediatría van a ver algún paciente, algún niño escolar allá por los 10 años aproximadamente que estaba jugando en una placita de su barrio con sus amigos y encontraron un árbol de acerola. ¿Para qué luego? Terminaron con el árbol de acerola ingiriendo toda la fruta y las semillas de acerola no se degradan y terminan impactadas allá en el recto de estos niños, generando una obstrucción intestinal. Ese es un ejemplo de fitobezoar, que por cierto requiere una intervención quirúrgica para extracción manual. Anestesia raquídea para relajar el esfínter y extracción manual, trabajo de los internos y del R1 de cirugía habitualmente. Y
y es necesario, ¿verdad? No entendí. No sé si fármacos directamente, pero se utiliza pues contraste muchas veces en estudios de imágenes que quedan también compactados, como el bario mismo. El bario espeso después de un enema opaco, de un tránsito esofágico, a veces queda acumulado y se transforma literalmente en una impactación también. A eso hace referencia. También es parte de un cuerpo extraño. ¿Sí? Causas parietales intrínsecas en la pared, que se originan en la pared. Ahí están los tumores. Una de las principales causas, o mejor dicho, la principal causa de obstrucción intestinal baja son los tumores colorectales, tumores que afectan el ciego, el recto. Otras causas son las enfermedades inflamatorias de la pared, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, que en sus formas complicadas también puede generar una obstrucción intestinal. Causas luminales, extraluminales o extrínsecas, ahí es donde encontramos las bridas de adherencia, que son la principal etiología. Las hernias también, porque recuerden que la hernia es el anillo herniario el que determina la obstrucción, un factor extrínseco de la pared. Y también otras tumoraciones como abscesos o tumores de otros órganos que terminan comprimiendo al asa intestinal. El vólvulo también se considera un factor extraparietal o extraluminal. Esta es probablemente la parte más importante de nuestra clase: diferenciar clínicamente y radiológicamente obstrucciones altas y bajas. Vamos a analizar aquí algunas de estas variables. Lo primero que tenemos que saber es reconocer el diagnóstico sindromático de un paciente con obstrucción intestinal. Recuerden lo que era un síndrome, conjunto de signos y síntomas. Entonces, cabe destacar aquí cuáles son los signos y síntomas de una obstrucción intestinal. Lo primero que no puede faltar en cualquier abdomen agudo es el dolor. ¿Cómo es el dolor de un paciente con un cuadro obstructivo? Dolor por crisis. ¿Cómo es el dolor por crisis? Un dolor que aparece en picos. Pico de intensidad representado por la intensa contracción del peristaltismo que trata de vencer el obstáculo mecánico, y luego cuando el peristaltismo se relaja, el dolor desaparece por completo, una calma total, para luego reaparecer con cada onda peristáltica. Eso es el dolor por crisis, y eso es equivalente al llanto por crisis de los lactantes con invaginación intestinal. ¿Sí? Entonces el dolor, ¿verdad? Vemos ahí algunas diferencias entre las obstrucciones altas y bajas. En la obstrucción alta el dolor es más precoz, predomina en la región periumbilical. ¿Por qué en la región periumbilical? Porque el origen del intestino delgado, embriológicamente del intestino medio, la inervación predomina a nivel del plexo celíaco. Por eso el dolor es de predominio periumbilical. A diferencia de las obstrucciones bajas, donde el dolor es más infraumbilical, por el origen del intestino posterior que tiene el colon. Es por una cuestión de inervación, ¿verdad? Los vómitos, no puede faltar vómitos en una obstrucción mecánica. Imagínense conmigo que el tubo digestivo es como una estructura tubular, que tiene una boca de entrada y una boca de salida. Si en algún punto hay una obstrucción, el contenido proximal comienza a acumularse y solamente tiene una salida, que es por arriba. Entonces los vómitos son muy importantes en un cuadro de obstrucción mecánica. Ahora imagínense conmigo, si el punto de esa obstrucción es muy alta, por ejemplo en el estómago, vamos a colocar en el duodeno. En el duodeno está la obstrucción. Hay poco tubo digestivo por llenarse, y por eso el paciente manifiesta vómitos de manera más temprana. Ahora, en una obstrucción baja, allá en la ampolla rectal, ahí está la obstrucción. Todavía tiene que llenarse todo el marco colónico, todo el intestino delgado, el duodeno, el estómago, y ahí recién, vamos a decir, va a rebosar para generar vómitos. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso que los vómitos en las obstrucciones altas son más precoces y en las obstrucciones bajas son más tardíos, aparecen un poco más tardíamente. No existe cómo precisar el tiempo de aparición, ¿verdad? Pero en forma general los vómitos
En las obstrucciones altas son más precoces, habitualmente de contenido bilioso, el paciente relata como un vómito verdoso, un vómito amarillento. Y en las obstrucciones bajas los vómitos son de aspecto fecaloide, color marrón, más fétido. ¿Por qué? Porque tuvo más tiempo ahí estancado en el tubo digestivo antes de ser eliminado. Cuando ustedes ven en algún caso clínico, en algún examen, vómito fecaloide, ese es un paciente con obstrucción intestinal. Si en ese momento tenían duda de una pancreatitis, de un infarto intestinal, de otro diagnóstico, y encontraron vómito fecaloide, es una obstrucción mecánica baja. ¿Okay? Un consejo que les doy para cualquier examen. En la vida, en la práctica médica misma. Otro signo cardinal es la detención de heces, pero aquí hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo estreñimiento que detención de heces y gases. En la historia clínica, ustedes recordarán cuando hablamos de hábitos intestinales, es común que el paciente sea estreñido. ¿Qué significa eso? Que defeca cada 3 días, cada 4 días, y habitualmente su materia fecal es más dura de lo habitual. Y el paciente vivió así por años. Ese es su hábito intestinal. Y ustedes le preguntan cómo es su materia fecal y el paciente dice normal. Pero eso es un normal, ¿se entiende? Ahora, aquel paciente que tiene un hábito intestinal regular, defecando una vez por día, consistencia pastosa, blanda, coloración marrón, pero ahora viene a relatar que hace 3 días no puede defecar. Ese es un síntoma o un signo agudo de detención de heces y gases. ¿Okay? Entonces, eso hace referencia aquí, no al paciente que tiene el hábito intestinal de estreñimiento. Y aquí es lo inverso que los vómitos. Imagínense conmigo que el sitio de la obstrucción está en la ampolla rectal. ¿Es una obstrucción alta o baja? Por ejemplo, un fecaloma, una concreción de materia fecal dura, pétrea, que está generando la obstrucción. Es baja, ¿verdad? Ahora, del recto para abajo, ¿qué es lo que queda del tubo digestivo? Probablemente ano, ¿verdad? Solamente el canal anal. Entonces, si la obstrucción es a nivel del recto, la detención de heces y gases, la falta de eliminación de heces y gases va a ser muy temprana. Tempranamente el paciente va a decir, doctor, no estoy consiguiendo eliminar. Ahora, si la obstrucción es alta, allá en el duodeno, otra vez volvemos. En el duodeno hay una obstrucción, un VESOAR, por ejemplo. Ahí está la obstrucción. El paciente va a tener vómitos precoces, pero todavía no va a manifestar detención de heces y gases, porque todavía hay mucho contenido por ser eliminado distalmente, ¿se entiende? Entonces, por eso es esta paradoja. Los vómitos en las obstrucciones altas son precoces, porque la obstrucción está allá arriba. Sin embargo, la detención de heces es tardía, porque todavía tiene mucho contenido que eliminar hasta vaciar por completo el contenido distal. En las obstrucciones bajas, los vómitos son tardíos, porque la obstrucción está allá abajo. Todavía tiene que inclinarse mucho hacia arriba hasta generar vómito. Sin embargo, la detención de heces y gases es precoz, porque ya no tiene nada que eliminar para abajo de la obstrucción. ¿Entienden? Por el sitio de la obstrucción nada más esta diferencia. Faltaría agregar aquí, para completar los 4 signos cardinales de una obstrucción, la distensión abdominal. ¿Sí? Distensión abdominal, que en las obstrucciones altas es de predominio más centralizado, porque asienta a nivel del intestino delgado. Y ya en las obstrucciones bajas, la distensión abdominal es más global, más generalizada, porque involucra también al marco colon. Y ahí están las famosas denominaciones semiológicas que habíamos mencionado anteriormente. Abdomen en obus es aquella distensión más centralizada. Abdomen en batracio es aquella distensión más global, más generalizada, ¿verdad? Pero en la práctica es muy difícil objetivar o diferenciar esta distensión es de alta y esta distensión es de baja. No es muy objetiva. Acá ni siquiera se menciona por eso. Ahora, sí es importante el patrón radiológico. El gold estándar, cuando yo tengo un paciente con cuadro obstructivo, el método del estudio gold estándar es la radiología simple, una rutina radiológica. Además de la radiografía de tórax, que es de rutina en cualquier paciente que ingresa a la urgencia y que me puede dar una imagen muy buena de la transición tóraco-abdominal buscando neumoperitoneo, por ejemplo.
Debo solicitar radiografía de abdomen en bipedestación y en decúbito también, de pie y acostado. Y ahí voy a buscar los signos radiológicos de obstrucción intestinal. Vamos a mirar un poco ahí. La primera imagen que vemos aquí es la famosa descripción de imagen de monedas apiladas o en pila de monedas. Eso solamente se ve en las obstrucciones intestinales. Aquí evidentemente ustedes pueden ver aquí que la obstrucción está a nivel central del abdomen, afectando al intestino delgado y por tanto es una obstrucción alta. ¿Y qué son a qué hace referencia esta descripción de signo en pila de monedas o monedas empiladas? Sara, ¿te escuchamos? ¿Qué más? Yasmín. ¿Por qué? ¿Qué dijo la doctora Romina? Les habrá enseñado muy bien, estoy seguro. ¿Por qué se dice signo de pila de moneda? ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Por qué alguien encuentra alguna relación con las monedas empiladas ahí? ¿Yasmín? Bruna. Es porque en las obstrucciones del intestino delgado, en general en todas las obstrucciones, fisiopatológicamente existe una alteración de la osmolaridad de la luz intestinal. Eso hace que comience a secretarse el líquido hacia la luz intestinal. Hay que tener ese concepto también, que un paciente con obstrucción intestinal es un paciente sumamente deshidratado por eso, porque está perdiendo líquido hacia la luz intestinal. Las células están filtrando líquido y eso genera edema intersticial de la pared. Las paredes intestinales están edematosas y cuando está edematosa en la radiología se puede llegar a visualizar los pliegues mucosos, las famosas válvulas conniventes, porque el intestino delgado tiene pliegues mucosos, ¿verdad?, que histológicamente sirven para aumentar la superficie de absorción intestinal. Por eso que en el ser vivo el intestino mide 3 o 4 metros y en el cadáver mide como 6 metros, porque se pierde el tono de la pared y se extiende finalmente todas los pliegues de la mucosa, ¿verdad? Pero lo que se ve ahí es el edema de la pared y la visualización de los pliegues cutáneos. Los pliegues mucosos. Y se ve como si fueran monedas empiladas. ¿Alguien alguna vez tuvo la idea o la asociación de que hay varias monedas empiladas aquí? Tengo otra imagen ahí que muestra las monedas empiladas comparativamente. Eso es sugestivo de obstrucción intestinal alta, porque me está diciendo que el intestino delgado es el que está obstruido, está dilatado y está edematizado, generando esta imagen. Y esto solamente se ve en la radiografía de abdomen en decúbito, acostado. Ya en una radiografía de abdomen de pie, acá solamente para comparar una obstrucción alta con lo que sería una obstrucción baja. Aquí se ve una dilatación mucho más marcada del marco colónico. Ustedes pueden decir fácilmente que este es el marco colónico. Se puede ver las austraciones del colon. Es el colon el que está dilatado aquí. Entonces el patrón radiológico también nos ayuda a diferenciar obstrucciones altas y bajas. Por este lado, obstrucción alta, imagen en pila de monedas. No sé si pueden llegar a ver ahí las monedas empiladas en la radiografía en decúbito y los niveles hidroaéreos de predominio central en una radiografía de bipedestación. Ya en una obstrucción baja, los niveles hidroaéreos predominan en la periferia, dibujando el contorno del colon. Y si yo tengo niveles hidroaéreos en el colon, obviamente que la obstrucción es baja, ¿se entiende? Otro concepto que hay que manejar y que es muy importante también es el concepto de una obstrucción intestinal con mecanismo en asa cerrada. Hace rato dijimos que una obstrucción mecánica ocurre cuando se detiene, cuando hay un obstáculo mecánico en un punto del tubo digestivo, ¿verdad? Entonces todo lo que está proximal comienza a acumularse, a rebosar y sale como vómito, en forma bien grosera, así, ¿verdad? Ahora imagínense conmigo que hay dos puntos de obstrucción, uno distalmente y uno proximalmente.
queda un tramo del tubo digestivo que queda atrapado entre dos sitios de obstrucción. Y eso es lo más peligroso porque va dilatándose cada vez más, se va edematizando cada vez más y puede llegar el punto en isquemizarse y perforarse. Y eso es lo que ocurre en el vólvulo del sigmoides. El vólvulo del sigmoides es un ejemplo de obstrucción con mecanismo en asa cerrada, porque se genera dos sitios de obstrucción y un tramo del tubo digestivo atrapado entre esos dos sitios, ¿verdad? Esta es la imagen de lo que es el vólvulo del sigmoides, la imagen del signo del grano de café. Este sí es el signo del grano de café única. Otras denominaciones también, el signo en grano de frijol también lo llaman, ¿verdad? Dependiendo de la literatura. Parece un frijol realmente aquí. Aquí parece más un café. Parece un millón. También parece un riñón, ¿verdad? O una herradura. Pero aquí una imagen muy parecida a un café. Este es el vólvulo del sigmoides, que habitualmente ocurre en el contexto de pacientes con megacolon chagásico. En el paciente con megacolon chagásico, el colon se dilata y se elonga, y esa denominación es la que conocemos como dólico megacolon. El dólico megacolon hace referencia a una dilatación marcada del diámetro colónico y una elongación también de sus diámetros. Y en esse contexto es muy fácil que el colon sigmoides rote sobre su propio eje, generando esta imagen y este cuadro. Doutor, só pelo exame físico já dá para ter uma noção, né? Solo por el examen físico, vos podés Abdominal, decir no que es caso. un cuadro obstructivo mecánico y es suficiente para decidir una conducta quirúrgica. Pero va a ser necesario la radiología para pensar en esta etiología. Ah, não, sim, pede a radiologia para mais uma confirmação, não é? Sí, Porque sí. o abdômen vai estar bem distendido. Sí, pero si vos me decís, no tengo radiología aquí en el hospital, solamente tengo examen físico y historia clínica, es Es suficiente. suficiente. Sí. Alita, vamos a aprovechar un poco y leer este caso clínico, a ver. Lo único que les pido es que no saquen foto porque puede salir en el examen así mismo, ¿verdad? Mulher de 45 anos, sem comorbidades, ingressa à urgência com quadro de dor e distensão abdominal de 5 dias de evolução. Às 24 horas se agrega vômitos fecaloides. Ao exame físico, regular estado renal, desidratada, pálida, eupneica, taquicárdica, PA 100 por 70. O exame físico abdominal revela distensão abdominal e dolor difuso sem signos de irritação peritoneal. Com base ao caso hipotético, señala alternativa que contenga a descripción correcta de este cuadro oclusivo. Se dan cuenta que es fácil reconocer que se trata de un cuadro obstructivo cuando tenemos en mente esos síntomas cardinales, ¿verdad? Otro dato importante que hay que recalcar en toda obstrucción mecánica es la deshidratación importante que tienen estos pacientes. Como les dije aquí, no sé si era aquí, cuando ven ustedes vómitos fecaloides, además de marcar énfasis de que se trata de un cuadro de obstrucción mecánica, también ya nos da idea del sitio de la obstrucción. Entonces aquí nos pregunta, ¿cuál es la mejor opción para este caso clínico? ¿Será que es una obstrucción mecánica o funcional? ¿Será que es baja o alta? ¿Será que es complicada o no complicada? ¿Cuál es la mejor opción para este caso? Es mecánica, es baja y no complicada. No hay signos de peritonitis, no hay signos de irritación peritoneal. Simplemente los signos clásicos de una obstrucción intestinal. Distensión abdominal, pero no hay signos de peritonitis, ¿sí? ¿Vieron cómo es fácil? Você vai colocar assim na prova, doutor? Voy a pensar. ¿Otro? ¿Quién puede leer? Sara dice. En la obstrucción intestinal, ¿cuál de los factores mencionados abajo aisladamente está asociada a un peor pronóstico para el paciente? Obstrucción del intestino grueso, del intestino delgado, estrangulación del asa intestinal, diabetes mellitus o presencia de vómitos. No hay diferencia en cuanto a la obstrucción del grueso y delgado, no hay diferencia significativa en gravedad. Cualquiera de ellos puede perforarse y puede ser bastante grave.
la estrangulación del asa intestinal, el compromiso de la vitalidad es el que ofrece mayor riesgo aquí de perforación y eventualmente de complicación peritoneal, ¿verdad? La diabetes mellitus, si bien es una enfermedad de base que seguramente va a empeorar en un cuadro infeccioso, directamente o aisladamente no tiene implicancia directa en la posibilidad de que se perfore el intestino, ¿verdad? Y ahí vemos nuevamente el cuadro clínico recordando todo lo que sería el síndrome clínico de una obstrucción intestinal: dolor por crisis, vómitos, distensión abdominal, detención de heces y gases, vómitos fecaloides en las bajas y biliosos en las altas, ruidos hidroaéreos de tipo metálico. Eso también es un dato relevante y es muy real, no es nada imaginativo de la semiología. En los cuadros de obstrucción mecánica, imagínense que la obstrucción mecánica, el peristaltismo está luchando para vencer la resistencia y ocasionalmente logra cierto pasaje filiforme, un fino pasaje de gas o de líquido, y genera un ruido hidroaéreo diferenciado de una tonalidad más aguda. Parece un silbido y la literatura lo compara como una moneda que cae en una lata de aluminio. Por eso se llama ruidos hidroaéreos de tipo metálicos, el ritintín metálico. Realmente es diferente. Si ustedes se acostumbran a ocultar a cualquier paciente que ustedes examinen en sus prácticas, cuando algún día vean un paciente con obstrucción mecánica, van a encontrar esa diferencia. Es muy característico, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco más. Otro caso. Cayane, ¿puede ser? Pelas alterações do exame físico descrito abaixo, qual seria mais corretivo no caso de obstrução intestinal? ¿Cuál de las siguientes características sería más característico, valga la redundancia, de obstrucciones intestinales? Desaparición de la matidez hepática. Dice, ¿qué te parece, Leandra? ¿En qué te hace pensar eso? Actos te va a ayudar ahí. Es un abdomen perforativo, ¿verdad? Signo de Jover, neumoperitoneo, no tiene nada que ver con obstrucción intestinal. Después, dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha. ¿Laís? ¿En qué nos hace pensar eso? Cuando comprimimos la fosa ilíaca derecha, después soltamos. Signo de Bloomberg, apendicitis, abdomen agudo inflamatorio, tampoco es obstrucción. Masa palpable en hipocondrio derecho, Estefan. ¿Qué te hace pensar eso? Imagínate vos palpar el hipocondrio derecho del paciente y encontrar una masa ahí dolorosa, inflamatoria. ¿En qué vamos a pensar? Cáncer, dice Alita. Si es doloroso, si hay defensa, si es inflamatorio. Se for doloroso, não. No, no sería dolor a la descompresión generalizada en cualquier parte del abdomen. Acá lo que me dice es una masa palpable en el hipocondrio derecho. Se for doloroso. Debe recordar los criterios de Tokio para colecistitis aguda. Sim. 1, signo de Murphy, y 2, masa palpable en el cuadrante superior derecho. Se trata de un plastrón vesicular probablemente. Abdomen agudo inflamatorio, tampoco es obstructivo. ¿Okay? Si fuera un tumor, sería una tumoración no dolorosa, en un paciente ictérico. Ahí sí podemos pensar en el signo de Courvoisier-Terrier. Mas aí mesmo se tivesse dolorosa ou não dolorosa, não dá para pensar em obstrução intestinal. Tampoco, A masa, exactamente, no es parte. Y ahí dice ruidos hidroaéreos metálicos, que acabé de decirle. Si encuentran en un paciente o en un examen ruido hidroaéreo metálico, es un cuadro obstructivo mecánico. Entonces ese es el dato más importante para pensar aquí en una obstrucción intestinal. Entonces el diagnóstico se basa en la historia clínica del paciente, en el examen físico general y en los estudios auxiliares de rutina, laboratorio y radiológicos de imagen. Laboratorialmente no hay ningún estudio patognomónico que me pueda dar la etiología, a menos de la serología de Chagas, ¿verdad? Pero es común encontrar leucocitosis, una leucocitosis no muy importante en los cuadros iniciales, donde todavía no hay complicación o no hay perforación. Una leucocitosis que oscila entre los 11.000 a 12, 13.000.
no suele sobrepasar los 15.000 blancos en las etapas iniciales. Podemos encontrar anemia en el contexto de enfermedades neoplásicas como causa de la obstrucción, y los disturbios hidroelectrolíticos son muy comunes. Es casi siempre una regla encontrar disturbios hidroelectrolíticos. Hipocalemia o hipopotasemia, ¿verdad? Hipocloremia, el paciente vomitando, pierde mucho ácido clorhídrico, hiponatremia, y puede llegar incluso a la hipovolemia del paciente. Un paciente con obstrucción intestinal fácilmente puede desarrollar un shock hipovolémico si es que no manejamos bien. Entonces ahí encontramos la principal combinación de alteraciones del medio interno que un paciente puede experimentar. Sería hipovolemia ocasionalmente, con alcalosis metabólica, hipoclorémica e hipocalémica. La rutina, como ya dijimos, tórax, abdomen del pie y abdomen acostado, buscando los signos principales. El de tórax, que es el que mejor muestra la transición tórax-abdominal. En la radiografía del abdomen del pie, buscando niveles hidroaéreos. Normalmente no se ve niveles hidroaéreos, o si se ve, en forma didáctica podemos colocar menos de 2 niveles hidroaéreos. Cuando hay más de 2 niveles hidroaéreos, ya es patológico. En la práctica es, ¿hay niveles hidroaéreos o no hay niveles hidroaéreos? Difícilmente va a haber un nivelito hidroaéreo que nos va a llevar a una duda. El signo en pila de monedas, en la radiografía de público, ¿verdad? Ahí vemos lo que es una radiografía normal. Es normal que en el marco colónico haya gases, ¿verdad? Que se pueda ver ahí el contorno del colon no muy dilatado, con presencia de gases. No hay niveles hidroaéreos. Y ahí vemos las imágenes patológicas, ¿verdad? Niveles hidroaéreos que marcan el diagnóstico de confirmación que estamos ante una obstrucción mecánica. Cuando predomina la parte central, probablemente alta, la imagen en pila de monedas también probablemente marca una obstrucción alta, y la obstrucción baja, la distensión es mucho más marcada, la periferia, ¿verdad? Dibujando el contorno colónico, las austraciones, este probablemente es un megacolon, no se ve también ahí como el signo en grano de café, pero a simple vista es también un bólulo del sigmoide. Aí sim, uma imagem muito mais característica. Ô, doutor, esses tempos tinha um paciente com megacolon, não tinha? Sí, es relativamente frecuente. Cada cierto tiempo tenemos ahí pacientes con megacolon. Y así mismo encontramos, ¿verdad? Es decir, la intervención quirúrgica es mandatoria en el bólulo del sigmoides. Se describen algunas técnicas endoscópicas para desvolvulación con colonoscopios rígidos. Se puede lograr desvolvular, pero tiene un porcentaje de recidiva nuevamente, porque el problema del vólulo es el megacolon, tan dilatado y elongado que está el colon, rota sobre su propio eje. Cuando tengo un paciente con una clínica y radiología del vólulo del sigmoides, la conducta más preconizada es la laparotomía exploradora, intervenir quirúrgicamente, y dentro de la cirugía nos encontramos así con un megacolon importante. La técnica quirúrgica más recomendada es la cirugía de Hartmann, que ustedes ya conocen también. Los 3 pasos de la cirugía de Hartmann. ¿Cuáles eran esos 3 pasos? Sigmoidectomía, que es la resección del colon sigmoides. Cierre del muñón distal o sepultamiento del muñón distal. Y colostomía del cabo proximal. ¿Okay? Esa sería la cirugía de urgencia en un paciente con vólulo del sigmoide, no es la solución. Porque un paciente con megacolon tiene un disturbio ahí del plexo nervioso a nivel de la unión recto-sigmoide, ¿verdad? ¿Qué hago con un paciente que yo operé de un megacolon chagásico y le realicé la cirugía de Hartmann? Está con su colostomía ahí. ¿Qué voy a hacer de ese paciente? ¿Queda para toda la vida así o no, Mónica? No queda así para toda la vida, es una enfermedad benigna. Tengo que volver a restituir su tránsito intestinal como mínimo después de 3 meses. Pero ¿qué cirugía le vamos a plantear a ese paciente? Pueden decirme directamente, ¿qué es lo que voy a unir? ¿Con qué voy a unir? El
El sigmoide ya sacamos. Ahora quedó solamente el colon descendente, vamos a decir así. Lo que sobró, que es el colon descendente, debo unir con el recto. ¿Cómo voy a hacer esa unión? En el paciente que tiene megacolon chagásico, no puedo hacer una unión directa, término-terminal. ¿Saben por qué? Porque si hacemos una unión término-terminal, el paciente va a evolucionar nuevamente a lo mismo. Entonces la restitución del tránsito en este paciente es un poco diferente. ¿Cómo voy a hacer para evitar entonces un nuevo desarrollo de la enfermedad? Voy a disecar el recto y voy a unir el colon descendente allá en la pared posterior del recto, o incluso en la región perineal voy a abocar eso. Ese es el procedimiento de Duhamel. Anoten un poco eso porque es muy importante. Es la técnica de restitución intestinal en un paciente que se operó de megacolon chagásico. Técnica de Duhamel, con H intermedia. Duhamel. ¿Sí? Si fuera otro diagnóstico, el paciente tuvo una diverticulitis perforada, se operó, se hizo la cirugía de Harman, ahí la anastomosis podría ser sin problema término-terminal. Poderia ser inmediatamente? No, esperar. tampoco sería inmediato, tendríamos que esperar también, pero la forma de unión es lo que va a ser diferente, ¿está bien? No. Durante el periodo que tiene su colostomía, el paciente va a defecar y va a eliminar gases por la colostomía. El esfínter, en el paciente con megacolon chagásico, el esfínter anal no tiene problema. El problema está en la unión recto-sigmoidea. ¿Entendés? Por eso que salteamos esa unión y anastomosamos allá abajo. Exactamente. Va a tener control del esfínter, es allá a nivel perianal. ¿Está bien? No, se diseca, se libera, se va decolando y se va movilizando hasta llevar hasta abajo. Se va decolando todo su parietopólico, se va movilizando todo. A veces el paciente tiene una transversostomía, solo queda con el transverso. Y en la restitución le liberamos, le movilizamos todo para poder alcanzar. Y no tiene que quedar tenso, hay que liberar súper bien. Este vamos a dejar para el examen. También. Tratamiento. El tratamiento básico de una obstrucción intestinal mecánica tiene algunos pilares que no pueden ustedes dejar de saber o de mencionar en un examen escrito, oral o en el internado. Recuerden así, no puede dejar de tener 3 vías el paciente, o tres vías, así pueden memorizar. Tiene que tener sí o sí una sonda nasogástrica que va a cumplir una función descompresiva, tanto del gas como del líquido que se está acumulando en el tubo digestivo. Tiene que tener una sonda vesical que va a monitorizar la diuresis del paciente, porque debemos mantener una diuresis ideal de un ritmo de por lo menos 0,5 ml por cada kilo de peso, ¿verdad? Por hora. Y tiene que tener vía venosa periférica, acceso venoso periférico. La hidratación es uno de los pilares fundamentales. Solución Ringer lactato es la recomendada actualmente, ¿sí? El paciente con un cuadro de obstrucción intestinal no puede estar comiendo nada vía oral, ni siquiera agua. Es común que el paciente tenga sed, porque la sed es un mecanismo de respuesta del organismo cuando hay deshidratación, cuando hay hipovolemia. El paciente les va a suplicar tomar agua, pero tiene que permanecer nada vía oral. Si yo estoy cargando el tubo digestivo que ya está lleno, el paciente va a vomitar. No le voy a hidratar al paciente dándole de beber, ¿se entiende? Nada vía oral, ayuno, sonda nasogástrica. Y mismo porque si tiene sonda nasogástrica y él está tomando líquido, todo va a salir por la sonda nasogástrica, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Incluso en algunos casos se puede plantear sonda rectal como medida descompresiva también. Corregir los disturbios hidroelectrolíticos es fundamental. La analgesia, iniciar con
AINES e incluso si es necesario opioides. Y antibiótico-terapia profiláctica, esto va a depender bastante de la etiología de la obstrucción. En general nosotros utilizamos antibiótico profiláctico, porque si todo está estancado el tubo digestivo, puede ocurrir fácilmente una translocación bacteriana y generar una infección peritoneal. Pero hay controversia, por ejemplo en las bridas y adherencias, la mayoría de las literaturas dice que no es necesario antibiótico profiláctico, a menos que se sospeche que haya una complicación o una perforación. Y finalmente definir si el paciente va a ir a cirugía o no, depende ya de la sospecha etiológica, como dijimos antes, ¿verdad? En la invaginación intestinal de aquel lactante se puede plantear la desinvaginación neumática, si se cuenta con esos recursos. En las bridas de adherencia, como vamos a ver a continuación, el tratamiento es conservador al inicio, ¿verdad? Las bridas de adherencia, que son la principal causa de obstrucciones. En las primeras 48 horas, la conducta es conservadora. Se mantiene al paciente hemodinámicamente estable, bien hidratado, con un buen ritmo diurético, se corrige todos los disturbios hidroelectrolíticos y con su sondita nasogástrica bien calibrosa, sondita vesical. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas descompresivas? Al descomprimir el tubo digestivo, y el tubo digestivo se vacía de su contenido gaseoso y líquido, puede ocurrir gran posibilidad de que termine escapándose de esa brida que lo atrapó. ¿Se entiende eso? Porque el peristaltismo continúa ahí luchando, ¿verdad? Y al descomprimirlo, se escapa de esa brida de adherencia y terminó la urgencia. Esa es la conducta más difundida y más recomendada de las bridas de adherencia. La gran mayoría de los pacientes no va a necesitar cirugía. ¿Por qué les parece que la conducta más recomendada es eso? ¿Por qué no operamos de entrada a todos los pacientes con bridas de adherencia? Vamos a suponer, decimos, vamos a hacer un trabajo aquí en todos los pacientes con bridas de adherencia, vamos a operar de entrada. Y vamos a hacer lo que muestra ahí en la imagen. Vamos a entrar, vamos a encontrar bridas, adherencia, vamos a cortar todas las adherencias en las bridas, adherenciolisis se llama eso, ¿verdad? Y lógicamente el paciente va a mejorar. Pero ¿qué le estoy sumando a ese paciente en esa intervención quirúrgica? Nuevamente una cirugía y una posibilidad de que el paciente vuelva a tener futuramente bridas y adherencias. Porque hay una cierta tendencia, el paciente que desarrolla bridas y adherencias tiene predisposición de desarrollar bridas y adherencias de manera recurrente. Y cuanto más cirugía, cuanto más intervención, más posibilidad. Por eso que la conducta es conservadora al inicio. Por 48 horas hay que mantener al paciente con estas medidas descompresivas. Y si el cuadro revierte, mejora la distensión, mejora el dolor, el paciente comienza a ventosear, a defecar, ya no está vomitando, terminó la oclusión, fue suficiente. Si en 48 horas continúa con síntomas obstructivos, no mejoró nada el paciente, continúa vomitando o la sonda nasogástrica le está debitando muchísimo, más de 1000 ml, el paciente no está ventoseando, no está defecando, está obstruido todavía, entonces no hay de otra que intervenir. O antes de 48 horas aparecen signos de complicación, signos de peritonitis. El paciente empeora clínicamente, laboratorialmente, la gasometría muestra una acidosis metabólica que es muy sugestiva de una isquemia intestinal, entonces hay que intervenir también. Y el abordaje de la intervención, que antiguamente era mandatorio por abordaje abierto convencional, hoy día también se puede hacer por laparoscopía, adherenciolisis. No hay contraindicación para emplear laparoscopía. Probablemente va a ser más riesgoso introducir los trócares ahí con las asas totalmente dilatadas, pero no es contraindicado, ¿sí? Al contrario, es favorable porque vamos a evitar mayor predisposición de más bridas y adherencias futuras. Doutor, esse tratamento conservador, você quer dizer só com medicação? No, todo lo que dijimos, principalmente las medidas descompresivas, sonda nasogástrica, sonda vesical, la adecuada hidratación, la corrección de los disturbios, profilaxis antibiótica, analgésico, todo lo que le hace y que no sea quirúrgico sería tratamiento conservador. ¿Está bien? Doctor, ¿quirúrgicamente posible ver la piel? No,
no se puede ver. Lo único que te va a mostrar la radiografía son los niveles hidroaéreos, la imagen en pila de moneda, la distensión, pero no te va a mostrar así las vías y adherencias. Entonces, ¿cómo sospecha que por vías de adherencia? Todo paciente que tiene un cuadro de obstrucción intestinal y tiene una cicatriz operatoria, automáticamente vos asumís que es por vías y adherencias. E se não tem? ¿Cómo? E se não tem? Y ahí va a tener otra causa. Y ese es el paciente. Está bien lo que dice Alita. Vamos a suponer que seguimos esto que acabé de decir, ¿verdad? Un paciente que tuvo una colecistectomía hace 5 años atrás y ahora viene por un cuadro obstructivo, ¿verdad? Yo le voy a poner su sonda nasogástrica, le voy a hacer todas las medidas y el paciente no mejora. En 48 horas. ¿Qué voy a hacer ahí, Alita? Vamos a entrar a intervenir. Ahí entro y no hay casi nada de adherencias. Había sido, no era adherencias. Pero ya en esa cirugía voy a explorar y voy a encontrar otra causa. Ese es el paciente que probablemente no va a mejorar con las medidas conservadoras. ¿Está bien? Y ya ocurrió. Hace un par de meses atrás, una paciente con antecedente quirúrgico previo, cuadro de oclusión intestinal, bridas y adherencias. Ese es el protocolo. Se interpreta el caso como bridas y adherencias y se inician las medidas conservadoras. 48 horas no mejoró, se intervino y se encontró una causa rarísima de obstrucción intestinal que era una hernia interna, una parte del intestino que se adentra dentro del mesenterio como una hernia, y esa era la causa de esa paciente, no era finalmente sus vías y adherencias, el ejemplo que acabamos de decir acá. A bridas de aderência sempre vai ter antecedentes cirúrgicos. No siempre. Existen pacientes también que desarrollan bridas y adherencias sin antecedente quirúrgico, pero es extremadamente raro. Prácticamente no. Yo personalmente nunca vi. Ô doutor, nesse caso de obstrução, como saber se vai fazer um tratamento conservador de início depende do estado hemodinâmico do paciente No. ou não? Siempre que sospechemos que es bridas y adherencia, es decir, siempre que el paciente con un cuadro obstructivo tiene una cicatriz operatoria, sospechamos bridas y adherencias y siempre vamos a iniciar el mismo manejo. Ah, não nesse caso, em qualquer caso obstrutivo. No, depende de la causa. Si yo sospecho de un bólulo del sigmoides, paciente con cuadro obstructivo, la radiología se ve signo en grano de café, sospecho bólulo del sigmoide, ese paciente no va a ser conservador, ese paciente va directo a cirugía. Si vamos a suponer, tengo un paciente con cuadro obstructivo, en la radiografía veo que hay un cuerpo extraño, radio opaco, un cuerpo extraño, ¿verdad? Ese paciente va a ir a cirugía. No puedo hacer un manejo conservador si tiene un cuerpo extraño ahí que está causando la obstrucción. Só vai fazer manejo conservador se na radiografia você não enxergar alguma coisa El muito... manejo conservador inicial solamente es válido para las vías y adherencias. Ah, o resto não, é tudo El cirúrgico. resto muy probablemente va a tener conducta quirúrgica. Si fuera un síndrome de Gilbert, obstrucción funcional, esa es otra cosa también de manejo conservador. Y bueno chicos, por hoy es suficiente en este día lluvioso, neblinoso. Vamos a liberarnos ya.